Bueno, aquí estamos. Hoy nos viene a visitar Claudia Martínez, ministra de la mujer, del Polo de la Mujer, podríamos decir, Claudia, o de la mujer Ministra directamente. de la Mujer del Gobierno de Córdoba. Estoy muy identificada con el Polo de la Mujer porque los 4 años anteriores de la gestión del gobernador Juan Schiaretti estuve al frente del Polo de la Mujer, donde atendemos a víctimas de violencia de género. Bueno, y esa es la principal causa que nos atañe en la jornada del día de hoy para tenerte con nosotros, porque lamentablemente, Clau, tenemos que hablar de cuestiones de femicidios, cuestiones de violencia hacia la mujer, que cada vez en los números se reflejan en aumento, y eso hace que evidentemente ustedes también estén trabajando mucho más para esto. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Cómo están trabajando ustedes? Son uno de los polos que más están trabajando en los últimos años, me atrevería a decirte. Sí, bueno, en realidad el tema de la violencia de género y la violencia hacia las mujeres es un tema que, bueno, que viene de toda la vida, ¿no? Ha atravesado todos los territorios a lo largo del tiempo, distintas religiones, edades. Según las expertas, dicen que es el genocidio más importante de la historia de la humanidad, por lo extenso en el tiempo y por el impacto que ha tenido, digamos, no distingue nada, solamente nos matan por ser mujeres. Y en este momento, otra de las expertas, que es Rita Segato, siempre dice que la violencia de género tiene hoy características de brote epidemiológico. Y hoy que uno se va acercando a estos conceptos, tiene características de pandemia. Por esto que decimos, que está en todas partes, que es a lo largo del tiempo. Y bueno, y hoy lo visibilizamos mucho más porque, bueno, las mujeres están en las calles reclamando derechos, hoy se animan a denunciar, cosa que hace no muchos años atrás era algo más difícil, tomar la decisión de hacerle la denuncia al padre de los hijos, a la pareja. Ya me voy a meter en eso. A los padres. En eso de las denuncias también, ¿no? Porque hay muchas mujeres que se animan a denunciar, pero hay muchas que no. Tenemos acá, como para que vos puedas visualizar, algo que me imagino que ya debes haber visualizado un montón de veces. 43 femicidios, 39 femicidios directos, 2 vinculados mujeres y niñas, y en el caso de 2 vinculados hombres y niños. Y un gráfico de torta bastante importante, si se quiere, porque el 42% de las mujeres han sufrido femicidio por parte de su pareja. ¿Estos son los mismos números que manejan ustedes? Sí, tal cual. Pero mira, digo, como son muchos números, por ahí uno se distrae. Se pierden. ¿Dónde tenemos que hacer foco en esto? Solamente el 9% son desconocidos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay también, digamos, un problema en los vínculos con el tema de género. Entonces, uno podría inferir, ¿no? Entonces, la violencia de género es un tema privado que tiene que ver con un vínculo familiar o un vínculo de pareja. Pero no es así, porque no es un problema privado, no es un tema de las mujeres que se vinculan con estos varones. Hoy decimos que la violencia es un tema público y es un tema político, porque tiene que ver con una problemática social, porque no es algo que lo pueda resolver una mujer en lo individual y un varón en lo individual. Tiene que ver con una sociedad que necesita cambiar un montón de patrones culturales que están haciendo que tengamos que ver estos números. ¿Cómo sabemos que estamos ante un caso de violencia de género? Y es muy para fácil definir el concepto. Identificarlo. Digamos, cuando empezamos a ver, digamos, que estas desigualdades que hay entre varones y mujeres nos empiezan a afectar nuestra libertad y nuestra autodeterminación. Cuando un gesto o una palabra te hace sentir mal, que eso es la violencia psicológica. Cuando dependes absolutamente de lo que un varón puede acercarte para mantener a tus hijos en la casa, eso es la violencia económica. La violencia sexual, cuando estás obligada a tener relaciones aún en un vínculo de pareja o en el ámbito del matrimonio, aún así eso es violencia sexual. Y existen también hoy las violencias que empezamos a visibilizar, y yo te estoy diciendo cosas que tenemos muy naturalizadas, ¿no? Que muchas mujeres creen, bueno, toda la vida con una pareja, como que era su deber marital, era esto lo que se veía en otros tiempos.
Pero ahora vemos también las violencias en las calles, en los espacios públicos, que terminan limitando la vida de las mujeres, que terminan limitando su proyecto de vida, porque de noche no te animás a salir sola a la calle, porque si te vas al colegio y tenés que tomar el colectivo, también tenés miedo, porque si te subís en un transporte y está lleno de gente y sentís algún tipo de apoyo, tenés miedo de pedir ayuda porque no sabes qué te van a decir, cómo te van a juzgar o cómo va a reaccionar ese varón, y además porque no sabes qué hacer, porque te quedas muerta de miedo. ¿Qué tenemos que hacer? Porque a veces mucho se habla de esto de, no, las mujeres que sufrimos acoso, que sufrimos violencia de género, pero a veces no sabemos qué hacer, Claudia. Queremos ir a hacer una denuncia, no sabemos dónde hacerla, tenemos miedo de ir a hacerla. Muchas veces he escuchado casos de mujeres que van a hacer las denuncias y no tienen el apoyo necesario. Las tienen esperando no sé cuántas horas hasta que alguien las atienda. Quizás hasta las hagan sentir que ellas son culpables de algo de lo que les debe haber pasado. Por supuesto. ¿Faltan políticas de Estado? Mira, siempre las políticas de Estado son insuficientes. Yo debo reconocer que en Córdoba, y debo sobresaltar esto que hemos hecho, porque me parece Córdoba es importante. pionera en esto, hay que decirlo. Porque también. además, porque hay que llevarles un mensaje de esperanza a las mujeres, porque el Estado está preparado para recibirlas, pero sigue teniendo fallas y sigue siendo insuficiente, porque además la violencia va creciendo exponencialmente, se va complejizando por ser una problemática social. No es lo mismo lo que pasaba el año pasado a lo que pasa este. No es lo mismo el mes de enero, febrero o marzo. Hay fechas donde también vemos que hay brotes de violencia, como en estos días, que es el Día Internacional de las Mujeres, que es el mes de la mujer, y donde algunos varones quieren reafirmar su machismo. Creemos que además de todo lo que el Estado tiene que hacer, también debe sumarse como parte del Estado la sociedad civil, las organizaciones sociales y los ciudadanos y ciudadanas que se sientan comprometidos con todo esto. Esta mañana estuve en Río Cuarto con un grupo de mujeres que estuvo marchando y que están muy comprometidas, y me decían, eran mujeres de mi edad, y me decían que estaban sorprendidas de tantas chicas, niñas, jóvenes y adolescentes que estaban en la marcha, y que hoy no tienen miedo de salir a las calles a marchar y a decir lo que piensan y a levantar un pañuelo, un estandarte del color que sea. Las chicas quieren identificarse con los derechos humanos de las mujeres, pero nosotras tenemos la responsabilidad de armar esas trincheras desde donde se tiene que trabajar todos los días. Marchamos en determinadas ocasiones, pero la trinchera y el puesto de lucha es en todas partes todos los días. Había visto inclusive, entre tantas otras cosas, que casi el 80% de las mujeres asesinadas en la última década no había logrado denunciar. ¿Pasa esto también, que las mujeres tienen miedo a denunciar? Pasa eso. En el caso de que sea la pareja, ¿no? Sí. Bueno, tomar la decisión de hacer una denuncia con la persona que una hizo un proyecto de vida, con quien comparte los hijos, con quien, no sé, o la persona que mantiene el hogar, es una decisión muy difícil. ¿Qué pasa después que denunciamos? Y es el momento de mayor peligro. El momento de la denuncia es el momento donde tienen que estar todos los dispositivos del Estado para proteger a esa mujer, porque en general el varón violento se nota desafiado a ejercer más violencia. Esa mujer se atrevió a decirle que no y a decir basta. O sea, el valor de una mujer que toma la decisión de hacer una denuncia habla de una decisión que la viene pensando desde hace muchísimo tiempo, donde evalúa el vínculo con los hijos o el lugar donde vive, o a veces que la familia nunca le ha generado esa confianza para poder hacerlo, y ella, aún muerta de miedo, toma la decisión de hacer la denuncia. ¿Cómo procede, en este caso el Polo de la Mujer o el ente que corresponda, a cuidar a esta mujer que haya hecho alguna denuncia? Mira, nosotros asumimos el desafío hace 4 años atrás de sentarnos con el Poder Judicial y con la Policía de la provincia de Córdoba y todas nuestras áreas técnicas, y tomamos la decisión de concentrar toda la atención en un mismo lugar. Eso es el Polo de la Mujer, que en un mismo lugar se hace todo.
se hacen las pericias, se toman las muestras, ahora se hace la profilaxis en caso de abuso sexual o de violaciones, para que esa mujer no se pierda en esa ruta crítica que antes hablábamos que tenía que ir a un lugar, de ese lugar a otro. Hoy estamos hablando de la cantidad de horas de espera. Antes hablábamos de días o de meses de espera para poder completar una denuncia. Esto no pretende ser una justificación, pero por lo menos está todo concentrado y la mujer no le importa si es la unidad judicial, si es la policía o son las profesionales del polo. Dicen el polo. Entonces, cuando alguien se queja del polo, a mí me parece maravilloso porque tiene dónde apuntar, porque hay personas responsables, porque lo podemos visibilizar rápidamente, porque vamos a encontrar una respuesta, porque incluso por eso tomé la decisión que el Ministerio de la Mujer tenga sede en el mismo polo de la mujer, porque sabemos que hasta que no se acaben las violencias hacia las mujeres y hasta que no se sientan totalmente seguras, no podemos hablar o mirar hacia otros programas y acciones si no viven una vida libre de violencias. Esperamos un ratito porque tengo que dar un consejo. Sí. Tengo que dar un consejo, venimos dándote muchos y este no es la excepción. Seguimos, señoras, aquí en Stalkeo. Hoy nos visita Claudia Martínez, ministra de la Mujer. Bueno, Clau, la verdad que estamos aprovechando y desburrarnos un poco también, ¿no? De algunos conceptos que inclusive nosotros como medios tenemos tan naturalizados y a veces no se tiene bien en claro de qué se trata. Esto de los femicidios, esto de la violencia de género. Inclusive cuando hablamos de femicidios tenemos que hablar de lo que ha sido la modificación del Código Penal con esta carátula, ¿no? Y lo que ha cambiado para con las mujeres. Lamentablemente las personas que ya están cumpliendo condena por algún homicidio no pueden contar con esta carátula, pero lo cierto es que en esto sí se ha avanzado, ¿no? Sí, bueno, es muy importante contar con leyes que puedan ser... Que respalden la lucha. Claro, porque si no, ¿qué es lo que pasaba antes? Que la impunidad hacía que muchos varones se sentían dueños de los cuerpos de las mujeres porque la justicia no estaba a la altura de las circunstancias. Hoy, cuando matan a una mujer, sabemos que se trata de un femicidio, que no mueren por accidente, que no fue una emoción violenta o que no mueren por amor, que no las matan por amor. Las matan por violencia de género. Siempre que hablamos de femicidio, ¿hablamos del asesinato de una mujer para con un hombre? ¿Por manos de un hombre? En general se habla, claro, de un varón que mata a una mujer. Pero también lo podemos caratular, digamos, podemos incluir dentro de esos femicidios, que es lo que pasó, digamos, una carátula única en la historia de nuestro país, que fue el femicidio de Azul Montoro. Azul era una chica trans que fue asesinada, fue golpeada y fue brutalmente asesinada. Y bueno, los fiscales trabajaron muy bien en la recolección de las pruebas con perspectiva de género y bueno, el asesino de Azul fue calificado como femicida. Vemos casos como estos y la verdad que no podemos entender que en pleno siglo XXI este tipo de cosas sigan pasando. El odio, la homofobia que se puede ver en las calles, los travesticidios que se viven constantemente. Pareciera que no es de este mundo, hasta pareciera que no es de este mundo. Y sé que no debe ser fácil ni para el Estado ni para el gobierno tratar de manifestar algún tipo de políticas. Inclusive ponemos mucho los ejemplos, lo hacemos mucho en Despertate, de pensar una mujer que denuncia, ya tiene esto de que el hombre sabe que hay cierto límite. Y de ahí en más, ¿cómo actúa el Estado? ¿Cómo la cuidamos? Vos recién me lo decías, y hay que maximizar la medida de precaución. Pero es difícil, es muy difícil. Por eso, como sabemos, eso lo tenemos muy presente. Qué bueno. Es difícil, es complejo. Hay instituciones que tienen que coordinar y que tienen que actuar de manera articulada y no siempre y no en todos los casos eso se da. Por eso cuando una mujer reclama o se queja que no la atienden como corresponde, es verdad.
Es así. Nosotros estamos permanentemente muy atentas en el Polo de la Mujer de cada situación, porque no todos los casos son iguales. Tenemos protocolos de actuación, pero hay casos que son mucho más complejos, o sobre todo en los casos donde la mujer en medio de la denuncia se arrepiente y hay que volver todo para atrás y uno ya la está viendo en riesgo, y siempre hay que tener presente que por sobre todo está la autonomía de la mujer, pero también el cuidado y protección de su vida y la de los hijos. Y cuando esa mujer llega a hacer una denuncia, nosotros tenemos que ampliar la mirada, porque en general ha naturalizado un montón de años de violencia y te cuenta solo el último episodio. Y te dice, no, yo lo único que quiero es que se asuste. Y uno sabe que ese que se asuste es lo peor que le puedes que la hacer. puede asesinar. Entonces es muy complejo el abordaje. La denuncia lleva demasiado tiempo porque se toman todos los datos, se trata de recolectar después la mayor cantidad de pruebas, porque si no, al momento que llegue el juicio, después salen sobreseídos por falta de prueba. En ese momento donde la mujer hace la denuncia, salen las órdenes de allanamiento, los distintos procedimientos, y sabemos que en el volumen también se hace como una distinta calificación en casos graves, en casos moderados, claro, o sin riesgo. Entonces, no es lo mismo ir a denunciar una violencia psicológica, que no es un tema urgente, que darle prioridad a una mujer que ha sido violada en la vía pública, por ejemplo, sin hacer una calificación de cómo esa mujer percibe la violencia. Los procedimientos judiciales y policiales son distintos, y es por eso que hay que comprender a veces cómo son los tiempos y los procesos judiciales. Hablábamos cuando salían las distintas marchas, más lo que fue la marcha del 8M, del 9M inclusive, y veíamos la cantidad de mujeres que estuvieron presentes, y dijimos y nos decíamos a nosotros, entre nosotros mismos, colegas, ¿qué estamos haciendo mal nosotros como periodistas, como comunicadores? ¿Estamos haciendo mal en visibilizar estos números que claramente no vienen en descenso? Sí. ¿Estamos haciendo mal en decirlo, en mostrarlo? Está muy bueno que te preguntes esto y que ustedes se lo pregunten aquí. ¿Sabes por qué? Porque como comunicadores también tenemos una responsabilidad. Y a veces la falta vos también de información. Sos periodista. Sí, bueno, y cuando yo estudié y fui formada, nosotros nos explicaban que los suicidios no debían comunicarse porque producen una conducta de imitación. De contagio. Claro, pero eso, digamos, es del año 1700 y pico, donde Goethe creo que tiene un escrito y habla de un suicidio que luego empezó a reproducirse en esa comarca. Y hoy pasa exactamente lo mismo, por eso los medios nunca comunican los suicidios. Exacto. En el caso del terrorismo tampoco se muestra cuando hay un ataque terrorista, porque ese tipo de células lo que buscan es visibilización, porque son mensajes que se mandan a lo largo del mundo con otras células para que imiten en una secuencia el mismo hecho. Por eso tampoco se transmiten en vivo, por decirte, un atentado terrorista. En el caso de la violencia de género, tenemos que empezar a practicar esos protocolos. Ya estamos haciendo reuniones con los medios de comunicación para no hablar de las modalidades. Sí podemos hablar de la violencia de género, de los casos, de las consultas, de los reclamos de las mujeres, de las quejas, pero no podemos hablar de modalidad, porque cuando explicamos la modalidad, hay un caso paradigmático que es el de Wanda Nara, que luego del femicidio de Wanda, de cómo la asesinó con esa modalidad, luego se repitieron un montón de mujeres quemadas, víctimas de la violencia machista a través de esa modalidad, y una terminaba superando a la otra. Yo recuerdo el anteaño pasado que asesinaron a una mujer en la cárcel. Nosotros empezamos a armar dispositivos en nuestras cárceles porque sabíamos que eso se iba a repetir.
Entonces ya conociendo esto, tenemos que empezar a practicar protocolos dentro de los medios de comunicación donde no se dé a conocer la modalidad porque produce esto. Lo que no quiere decir que no se trabaje en esto. No quiero que se malinterprete esto de no visibilizar. No es una limitación ni un corset para la prensa. Es no dar detalles morbosos que quizás para nosotros no pueda significar nada ese tipo de detalles, pero para un hombre que ejerce violencia sobre la mujer se siente llamado. Esta es la palabra y es lo que dice Rita Segato en un libro que se llama Contrapedagogía de la Crueldad. Cuando ella dice, ese varón que está en su casa mirando un programa de televisión, escuchando cómo mataron a otra mujer, se siente llamado a hacer lo mismo porque le hace un tributo a esa manada de hombres que quieren seguir ejerciendo poder sobre las mujeres y la mata de esa misma forma, pero trata de superarlo como un tributo a esa manada. Uf. Durísimo, ¿eh? Vamos a aprovechar y con todo esto que vamos adquiriendo, terminando de entender algunos conceptos. Claro, me tengo que ir a una pausa. Bueno. Sí, vamos a un corte y ya volvemos con más Estalqueo. Estalqueo, tu vida al alcance de mis dedos. Seguimos aquí en Estalqueo hoy con Claudia Martínez, que nos ha venido a visitar para adentrarnos un poco más en estos conceptos que hoy abrís un diario, abrís un portal, prendés un noticiero y los ves como si fuese lo más normal, lo más natural del mundo. Hablamos de casos de femicidios que se vienen propagando a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, Clau, también, porque yo creo que se ha visibilizado mucho después de lo que fue la marcha del 8M en la cantidad de países que está pasando lo mismo que está pasando acá en Argentina. Nosotros pensábamos que era un flagelo local, si se quiere, y no. Está pasando en todo el mundo. Es una pandemia. Sí. Vemos cómo se están levantando las mujeres en distintos países y yo no sé si las mujeres saben que el movimiento mundial, ni una menos, nació en la Argentina en el año 2015. Entonces esto habla de lo que somos las mujeres argentinas, la capacidad que tenemos para poder movilizar. Y esto no es una casualidad, tiene que ver con trayectorias, con historias. Recordemos a nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo, que aún hoy siguen reclamando por memoria, verdad y justicia. Tuvimos una joven como Micaela García, que hoy lleva el nombre de una ley, que la vemos pintada en murales en las calles, que las chicas las dibujan en sus cuadernos. ¿Se implementa la ley Micaela? ¿Se está implementando? Se está implementando y es fundamental, porque ¿sabes qué pasó con la muerte de Micaela, con el femicidio de Micaela? Que cambió para siempre. Hay un antes y un después en el Estado. Todos los empleados públicos ahora están obligados a capacitarse en género y en violencia contra las mujeres. Y hoy que vemos, no sé, hoy está el tema del coronavirus, por traer un tema donde nos asusta y nos preocupa esta pandemia que la OMS, todavía la Organización Mundial de la Salud, no le quiere poner nombre, pero evidentemente que estamos hablando de un fenómeno mundial de gran preocupación y el mundo está movilizado y todos los medios de comunicación están concentrados. Si vos mirás medios locales o internacionales, es 24 horas que van pasando la cifra y un seguimiento y un protocolo, y en cada lugar se busca bloquear, hacer prevención, cuidar. Y si viéramos de la misma manera esta pandemia, que es el genocidio hacia las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, nos daría mucha vergüenza saber todo lo que nos falta para poder combatirla de verdad a la muerte de las mujeres por razones de género. ¿Está mal, Clau, sentir esa necesidad de quizás compartir el pensamiento de el ni una menos, pero quizás no quererlo compartir a través del color de un pañuelo? No, me parece muy bien, porque además nadie es dueña de una idea. Te digo porque está muy relacionado con supuesto, el pañuelo verde, ¿no? Claro, hay muchas mujeres que no se identifican con la legalización del aborto, pero sí con la lucha por los derechos de las mujeres. Totalmente. Yo milito desde muy chica en los movimientos de mujeres, en los barrios. Empecé a militar en una parroquia y tuve también mi proceso.
Y la verdad que no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer, porque de eso se trata el feminismo, no de repetir aquello por lo cual venimos luchando, que no queremos que nadie nos diga qué pensar, qué hacer o a dónde ir. Queremos ser libres. Y si hay un feminismo que te obliga a pensar de una determinada manera, eso no es feminismo. Vos tenés derecho a pensar y a tener tu propio proceso y entenderlo de la forma en que te parezca. Por eso me parece fundamental que por lo menos podamos pensar libres, que nos animemos a publicar, a expresarnos y también a escuchar. Es muy importante tener la humildad de escuchar todas las opiniones y después cada uno piensa y apoya lo que quiere. Pero es fundamental conocer los procesos históricos, cómo hemos vivido las mujeres. No pensemos por nosotras, pensemos que somos parte de una humanidad y que no estamos hablando de que queremos salvarnos de este mundo tan cruel, sino que queremos generar una sociedad igualitaria. O sea, sin varones no queremos hacer esta revolución y sin alegría tampoco. Por eso creo que es fundamental hacerlo de esta manera, un poco más relajada, sin miedo a equivocarnos. Si dijiste una palabra que no corresponde, no hay ningún problema. Tenemos tiempo de aprender, pero lo tenemos que hacer juntas, juntos y con alegría. Antes de cerrar, me gustaría que le dieras un consejo a todas las mujeres que nos están mirando, a todos, en realidad, no solamente a las mujeres, hombres, todo tipo de género, que nos estén mirando, para que ante un hecho de violencia sepan a dónde ir y que no tengan miedo, sobre todo eso. La violencia de género no tiene nada que ver con el sexo, no es solo a las mujeres, sino, se visibilizan las mujeres porque somos la mayoría, pero tiene que ver con una relación de poder. Y en eso lo podemos ver en los distintos ámbitos. Totalmente. Y por eso creo que es un trabajo conjunto. No lo podemos hacer solas, sin los varones. Porque muchos varones tienen que tener también la posibilidad de deconstruirse, de poder reflexionar por qué ejercen violencia contra una mujer, por qué la sociedad lo ha ubicado como victimario en un rol que ningún bebé cuando nace ha elegido ser malo o ser agresivo o ser femicida. Tiene que ver con una construcción social. Por eso es importante pedir ayuda e ir a los lugares donde hay personal capacitado. Las mujeres tienen el Polo de la Mujer. ¿Dónde está? Que está en la calle Entre Ríos y Boulevard Perón, a la vuelta de la terminal de ómnibus. Hay un 0800 que pueden llamar todo el tiempo, que es gratuito, que es el 0800 888 9898. Y los varones tienen un centro de varones que atiende a varones víctimas o varones victimarios, que está en la calle Rondó al 250 antes de Chacabuco, y ahí van a encontrar un espacio donde puedan reflexionar con otros varones qué es lo que les está pasando. Para la comunidad LGBT también pueden ir. También, quien se autoperciba varón puede ir al centro de varones, quien se autoperciba mujer puede ir al Polo de la Mujer. Trabajamos también de manera conjunta con la Casa Trans, con la Casa del Orgullo, con AMAR, con distintas organizaciones que pueden representar esos colectivos que todavía les queda un largo camino para encontrar sus derechos también. Clau, muchísimas gracias. Gracias por haber venido. La verdad es que hacía falta en el momento que estamos viviendo tener a alguien que en esta materia está súper especializada y están trabajando mucho. Así que saludos a Alejandra Vigo, que sé que también están trabajando muchísimo con ella para las mujeres. Y bueno, y que empecemos a ver ya que los números empiezan a bajar, porque creo que ese es el deseo de todo el mundo, me atrevería a decir. Ese es el desafío. Y la verdad que te felicito por lo que estás haciendo. Gracias. A nivel profesional. Sos una gran representante de muchas mujeres, y que este espacio pueda hablar de la violencia de género también habla del compromiso de esta productora y de este medio. Siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Clau. Un placer. Gracias. Claudia Martínez, ministra de la Mujer, estuvo acá en este Alqueo. Gracias por haber estado del otro lado. Nos volvemos a encontrar muy, pero muy prontito. Que descanses. Chau, chau. Tu vida al alcance de mis dedos.